Pues amén, gloria a Dios. Gracias a Dios y estamos en el último viernes del año, ¿verdad? Ahora sí que podemos decir, es el último viernes de este año, ¿verdad? Y el próximo domingo, Dios mediante, será el último domingo de este año. Y bueno, gracias a Dios por encontrarnos aquí. Y bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor en donde estamos. Efesios capítulo 4. Y nos quedamos en el versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Bien, el propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el propósito, como dice allí la escritura, es perfeccionar, equipar, entrenar, capacitar a los santos. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? Ese es el propósito. Ok. Si no vemos el propósito de equipar, capacitar, entrenar, perfeccionar a todos los santos, entonces no podemos decir que es un ministerio que Dios ha enviado. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? ¿Sí? Si no me equipan, si no me instruyen, si no me capacita para que yo desarrolle todo el potencial que puedo desarrollar, entonces, ¿verdad? Estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? Y hay que salir de ese lugar. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? Entonces, esa es la razón de estas 5, dicen, llamados ministerios de ascensión. Y bien, entonces la capacitación y la edificación, como lo vimos en el verso 13, en el verso 14 y en el verso 15, ¿verdad? El verso 13 pone el alcance de perfeccionar a los santos. Entonces el verso 13 dice: todos lleguemos. ¿Ok? Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Nuevos, intermedios, avanzados, como ya saben, ¿no? Los cursos, ¿verdad? Que hay. ¿Qué nivel tiene usted? ¿Principiante, intermedio, avanzado? Ok. Entonces, digamos así también en la vida de la iglesia. Los principiantes, ¿verdad? Los intermedios y los avanzados. Bien, pero la escritura dice: hasta que todos, desde los pequeños hasta los más grandes, hasta que todos lleguemos, ¿verdad? A una fe perfeccionada, que es Cristo. Muy bien, punto. Verso 14, hablamos de solidez, arraigo, estabilidad. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Solo estoy dando un poquito de contexto para continuar. Entonces el verso 14 dice que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, que seamos personas que tienen solidez, que tienen raíces profundas y que tienen estabilidad. ¿Ok? Estabilidad. Entonces se habla de y decimos de madurez. Ok. Versículo 15 nos dice que
crezcamos en todo. Crezcamos en todo. Y tiene que ver con seguir la verdad. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad, entonces la verdad hará crecer nuestras vidas en todo. Entonces, solidez, madurez, crecimiento. 13, 14 y 15, ¿verdad? Volvemos a decir. Hasta que todos lleguemos, dice, luego solidez y madurez, ¿verdad? Y crecimiento. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? Amén. Entonces todo esto tiene que ser provocado por el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista, el liderazgo. ¿Ok? Todo esto tiene que perseguir, todo esto tiene que ser en la vida de cada cristiano. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? Bien, ese es el objetivo de la iglesia: equipar, entrenar y hacer que cada uno de los hermanos crezcan de tal manera, maduren de tal forma que puedan caminar solos, por decirlo de una forma, ¿verdad? Puedan caminar solos en un lugar donde Dios ha determinado para sus vidas. Bien, verso 16. Ahora continuamos. Ya tuvimos el contexto. Ahora miremos lo que dice el verso 16, ¿verdad? Y el verso 16 complementa todo lo que ya hablamos en los 15 versículos anteriores. Lo conjunta, lo pone en un lugar para que todo esté en conjunto, ¿verdad? Y dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, para ir edificándose en amor. ¿Ok? Entonces, en el versículo 16 que dijimos lo engloba todo. Entonces, cada uno tiene que crecer en el lugar, en el área, en la tarea asignada por el Señor, para que haciendo todos lo que nos corresponda hacer o nos corresponde hacer, podamos nosotros, ¿verdad?, tener fortaleza, ser una iglesia una iglesia fuerte, una iglesia gloriosa. Ok, entonces tenemos que hacer que todo el cuerpo encaje bien y que cada parte, cada uno de nosotros cumpla la función específica. Y cuando yo hago la función específica, entonces ayudo a los demás para que se desarrollen. Y si yo hago que los demás se desarrollen, entonces el cuerpo o la iglesia crece, está sano y está lleno de vigor y lleno de amor, como Dios lo ha establecido. Entonces, se requiere de que cada uno de nosotros cumpla la función asignada. ¿Por qué? Porque al cumplir mi función, entonces hago que los demás se desarrollen. Mire cómo dice la Escritura: cuando yo cumplo, cuando yo hago lo que me corresponde, ayudo a los demás para que se desarrollen.
¿Cuál es la idea de los seres humanos? Hasta que ustedes hagan lo bueno, entonces yo me corrijo, ¿cierto? Hasta que yo vea cambios en ustedes, entonces tendré cambios. Esa es la idea de nosotros los humanos, de nosotros los seres humanos que manejamos en nuestro día a día. Cuando yo vea que él cambia, que ella cambia, entonces yo empiezo a cambiar. Bien, eso es lo que decimos nosotros, pero lo que dice la Escritura es totalmente diferente. Entonces, no puedo esperar a que los demás se desarrollen si no cumplo con la tarea que me corresponde, si no marco la diferencia, si no marco, ¿verdad?, la guianza, si no marco todo ello, entonces los demás no se desarrollan. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Amén. Entonces, no tiene que ver si lo está haciendo la hermana Juanita o la hermana Cheli. No. Tengo que hacer mi parte. ¿Qué? Tengo que hacer lo que me corresponde, ¿verdad? Y no voy a ocupar mucho tiempo en vigilar a las hermanas o a los hermanos para ver si están haciendo lo que están haciendo, porque perderé el tiempo para hacer lo que me corresponde. Digo, eso es indudable, ¿cierto? Eso es algo que se nota, algo que decimos que sucede. Mientras yo me ocupo de lo demás, dejo de hacer lo mío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que yo pueda, o para que los demás puedan hacer lo suyo, necesito poner toda la atención en lo que yo necesito hacer, en lo que me corresponde hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con los demás que no lo hacen? Entonces, al hacerlo yo, provocaré que ellos se desarrollen. Así es como funciona Dios. ¿Cambia Dios nuestras vidas? Nos sometemos a la disciplina del Señor y todos los demás entonces empiezan a ser parte de esa disciplina, de esa actividad de Dios, ¿ok? Pero tengo que empezar primero yo y después los que siguen, ¿ok? Y no puedo provocar a nadie si espero a que los demás lo hagan. Entonces, si espero a que los demás lo hagan y no lo hago yo tampoco, ¿quién hace las cosas? Nadie hace las cosas. Digo, las mamás saben de eso. ¿Quién lava los trastes? ¿Quién lava la ropa? Y si no la lava, ¿quién la lava? Ahí se hace el montón de ropa y alguien tiene que hacerlo. ¿Ok? Sí, amado hermano. Entonces uno empieza, ¿verdad? Uno empieza y las cosas entonces después empiezan a tener un desarrollo. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Si yo no hago la función que me corresponde, los demás no la van a hacer. Alguien tiene que empezar, y eso tiene que ser cada uno en lo particular y en lo personal. ¿Ok? Sí, amado hermano. Ahora, no echemos en saco roto esto. No solamente oigamos el día de hoy, sino que tomemos acción de hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Entregar nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Y decirle a otras personas que se arrepientan y que vengan a Cristo. Esa es nuestra tarea, ¿correcto? Sí, amados hermanos. Sí, hasta aquí estoy bien. Entonces hagamos eso, ¿verdad? Vivamos para el Señor Jesús. Hagamos lo que el Señor Jesús nos pide.
guardemos nuestra vida, como vamos a ver en los siguientes versículos, guardemos la pureza de nuestras vidas, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Al mirar y al conservar la pureza de nuestro corazón, y le decimos a las personas que necesitan a Cristo y necesitan arrepentirse, ¿verdad? Entonces estamos cumpliendo con nuestra función, ¿verdad? ¿Ok? Sí, amados hermanos, y bueno, tenemos que orar, por supuesto, por todos los que les decimos, ¿verdad? Que se arrepientan y que acepten a Cristo en su corazón, ¿verdad? Ponerlos en oración. Señor, ya hablé, encárgate tú de ellos, tócalos para que asistan al lugar de congregarse, para que sean instruidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, amados hermanos, hasta que todos lleguemos, dice la Escritura. Ay, amén, gloria a Dios. ¿Ok? Bien, entonces, lo siguiente, ¿verdad? Del verso 17 hasta el verso 24 nos habla acerca de guardarnos en la pureza, o un llamado a la pureza en nuestras vidas. Ok. Bien. Verso 17. Después de todo lo que ha dicho Pablo, lo dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vanidad, en la vanidad de su mente. La palabra vanidad significa vacío. ¿Ha escuchado usted esa frase? Ay, sí, ¿verdad? Bien vanidosa. Ok. O bien vanidoso. Están vacíos. No, o sea, presumen de nada. Sí, sí, amén, amados hermanos. Okay. Entonces, eso es lo que significa vanidad, vacío, falta de propósito, dureza, pérdida de sensibilidad. Y usted y yo, cuando hemos ido al dentista, una parte de nuestro cuerpo pierde sensibilidad por la anestesia, ¿verdad que sí? Ok, entonces, ¿verdad? Todo eso es vanidad. Dice entonces la Escritura que no andemos en la vanidad de nuestra mente, cabezas vacías, ¿verdad? O como dirían las abuelitas, cabezas huecas. Ok, entonces, ¿verdad? Una cabeza hueca, una cabeza vacía, es aquella que no piensa en nada, ¿verdad? No piensa en nada y no hace nada, y espera que todos los demás hagan las cosas y que él pueda ser beneficiado. Entonces, a todo ese conjunto de actividades, a todo ese conjunto de ideas en las vidas de los seres humanos se le llama vanidad. ¿Cuántos son vanidosos aquí? Allá no, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Verdad? Pero usamos esa frase de vanidad así muy, muy seguido, ¿no? Y esto, y entonces, bueno, ahora al conocer el significado de la palabra vanidad, o sí, lo que quiere decir la palabra vanidad, que es vacío, falto de propósito, pérdida de sensibilidad, entonces ya nadie es vanidoso aquí. Gracias a Dios. Ok. Sí, amados hermanos, ya nadie es vanidoso aquí. Y cuidado con que sea vanidoso, porque quiere decir que está vacío. Ok, cabeza hueca. Muy bien, entonces que ya no andemos así como otras personas. Ahora, mire lo que dice la Escritura. Tú ves que otras personas viven de esa manera, déjalos y ocúpate de tu persona.
haz lo tuyo. Y entonces dejemos de mirar, como también lo hemos dicho en las pasados viernes, ¿verdad? Dejemos de compararnos con los demás. Dejemos de hacer comparativas entre nosotros y cada uno. No ganamos nada y solo vamos a tener coraje, o la frase que se usa es: hacemos bilis. ¿Para qué hacemos bilis? ¿Verdad? Entonces, de nada nos sirve compararnos con los demás. Haga usted, hago yo lo que tengo que hacer. Si otros no lo hacen, una llamada de atención. Si se molestan, Dios les bendiga. Amén. ¿Verdad? Dijimos, no quieren, etcétera, se comportaron de tal o cual manera y entendemos, no quieren cambiar. Bueno, si no quieren cambiar ellos, nosotros sí vamos a hacerlo. ¿Ok? Sí, amados hermanos, si no quieren marcar la diferencia, nosotros sí la vamos a hacer. No con vanidad, ni para vanidad, sino porque así lo ha establecido Cristo. Ok. Versículo 18. Sigue hablando acerca de la vanidad. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entenebrecido. Y esto nos refiere a, y lo ha visto, posiblemente le ha tocado esa experiencia de llegar a un lugar donde hay muchas telarañas, donde hay basura, donde hay descuido, y dice usted: mira nada más, qué descuidado está aquí. Entonces eso es ser entenebrecido. ¿Ok? Sí, amados hermanos, está totalmente descuidado. Entonces dice que no debemos de tener nuestro entendimiento así, con telarañas, con arañas, con tierra, con polvo, con basura, con desechos. No tenemos que tener eso, no podemos hacer eso, sino que nuestra vida, nuestro entendimiento debe de estar renovado día con día, debe de tener vida abundante. ¿Cuál? Nuestro entendimiento. ¿Ok? Nuestro corazón. ¿Ok? Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Luego dice el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Conserven la pureza de su vida. ¿Sabe? Veía yo hace algún tiempo atrás ¿cómo decirlo? Un pensamiento, ¿cómo se dice? Una meditación, ¿verdad? Allí en las redes sociales. Y hablaba acerca de esto, de la pureza, pero hacía mención, como dice aquí, la lascivia. Recuerde, esta palabra lascivia
¿verdad? Tiene que ver con aspectos de la sexualidad. Entonces, siendo curiosos, cuando leemos la Biblia, ¿cuál es la falla más grande que cometemos los seres humanos? Y por eso digo, si somos curiosos, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mayor problema de los seres humanos tiene que ver con los aspectos sexuales. Vean. Entonces, ¿por qué Noé? Pensemos. Bueno, un poquito más atrás, un hombre llamado Lamec fue el primer bígamo que dice la Escritura. Si Caín va a ser castigado, o que el que mate a Caín va a ser castigado 7 veces, pues Lamec lo va a hacer doble, ¿verdad? Y entonces es el primer hombre que menciona la Biblia que tiene 2 mujeres. Una afrenta, un desafío a la vida moral. ¿Ok? ¿Sí, amados hermanos? Y por obvias razones, al tener 2 esposas, indudablemente que la vida marital, pero imagínense, Dios había establecido solo una pareja, Adán y Eva. Pero este hombre desafió a Dios y dijo: ¿cómo cree? ¿Me alcanza para otro? Y luego vamos adelante, ¿verdad? Y nos encontramos la Torre de Babel. ¿Y qué sucedía en la Torre de Babel? ¿Cuál fue el problema que notamos en la Torre de Babel por la cual Dios trajo juicio sobre las personas? Que querían alcanzar eso. Era más que eso. Eran ritos de carácter sexual. Era eso. Entonces, todos los pueblos siempre han tenido esa parte de la sexualidad como algo que es religioso para alcanzar propósitos X o Y y todo ello, pero todo parte de ese asunto, desde ese punto. Vayamos un poquito más adelante y nos dice la Escritura que una vez Noé, ¿verdad?, cosecharon uvas, las pisaron, ¿verdad?, sacaron el jugo, alzaron allí y obviamente hubo el proceso de fermentación y que se lo toma Noé, ¿verdad? Y estaba desnudo en su cuarto, por llamarlo de una forma, o en su habitación, o en su tienda, y uno de sus hijos lo vio, y entonces cuando lo supo Noé, entonces profirió una maldición, pero tuvo que ver ese aspecto. Y ya no digamos de Sansón, ¿verdad?,
¿Qué es lo que hizo caer a Sansón? Eso. Si hablamos de Salomón, de igual manera. Si hablamos de David, de igual manera. Y usted busque en las escrituras, y Dios siempre llamaba la atención al pueblo de Israel en la lascivia, que se entregaban a todo acto desordenado en el aspecto sexual. Entonces, ¿dónde nace la pureza? Allí mismo. Entonces, por eso tenemos Hebreos 13. Honroso sea de alta estima el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque Dios aborrece la perversión en esa parte de nuestras vidas, de la sexualidad. Entonces, cuando yo leía ese posteo que hicieron y empecé a pensar, y eso me hizo, ¿verdad?, mirar desde Génesis hasta Apocalipsis, y entendí, dije, todos los seres humanos, hombres y mujeres, allí, ese nuestro talón de Aquiles, como dicen por allí. O sea, es la parte donde si no cuidamos esa área de nuestras vidas, todo lo demás se cae. Como se dice, ¿no? Ese castillo de naipes. Si movemos uno, ¡puf! O esas pirámides de vasos de plástico, ¿verdad? Si movemos uno, todo se cae. Entonces, cuando no guardamos esa pureza en nuestras vidas, allí exactamente en esa área de nuestras vidas, cuando no guardamos la pureza, todo lo demás se cae. Por eso dice la Biblia que no andemos como los demás, porque los demás viven en desórdenes de carácter moral. Y recuerde lo que dice el Señor Jesús: el adulterio no es el acto físico, sino empieza en nuestra mente, con lo que pensamos y con el deseo en nuestro corazón. Y Jesús dice, aunque no haya tocado a esa mujer o aunque no haya tocado a ese hombre, ya adulteró con él. Qué cosa tremenda, ¿no? Y entonces, si volvemos a decir, cuando usted lea las escrituras, mire, el mandamiento del Señor siempre puntualiza: cuídense de toda lascivia y toda perversión de carácter sexual. Entonces, por eso sean puros. Amén, gloria a Dios. ¿Ok? Cuando no hay pureza, se hace cantidad de cosas. ¿Cierto, amados hermanos? Y decimos, como dice el cántico, ya vengo de allá, de ese mundo malo. ¿Ok? Sí, amados hermanos, entonces la pureza tiene que ver con nuestra vida sexual. Y eso es lo que puntualiza. Entonces, ahora que, cuando esté leyendo la Biblia, vea los mandamientos y siempre pone allí:
esa parte. Cuida tu vida, tu pureza. La pureza empieza por la vida sexual. Proverbios, todo está lleno de esa parte. Cuida esto, cuida esto. Y puntualiza, y puntualiza, y puntualiza. Y dice otras cosas, pero vuelve a ese punto: la pureza sexual. Amén, gloria a Dios. Ok, ¿por qué? Porque ahora somos de Cristo. Ok, versículo 21 en adelante, versículo 21 al 24 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? Creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ok, entonces la verdad dice: guarda pureza en tu corazón. Amén, gloria a Dios. Ok, sí, amados hermanos. Entonces encontramos un hombre, un hermano en Cristo brasileño, que no es su nombre como tal, no recuerdo su nombre cuál es, pero le dicen Kaká. Y este hombre, ex jugador de fútbol, ¿verdad?, lo dejó su esposa porque no tenía vicios, no andaba con muchas mujeres, era un hombre correcto, y por eso lo dejó. Hoy se habla de el hermano Daddy Yankee, que no es su nombre, no recuerdo cómo se llama así, pero este hermano de Puerto Rico, algunas palabras de su esposa: yo lo prefería como era antes de ser cristiano, y por eso se divorció, porque dejó de ser todo lo destrampado que era, ¿verdad? Y ahora que su vida ha cambiado y todo eso, entonces vea cómo está la circunstancia, pero todo tiene que ver con la pureza. Entonces, cuando la Biblia habla de pureza, ya sabe de qué área se refiere, ¿verdad? Porque eso sustenta toda nuestra vida. Entonces, otro posteo también, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, ten cuidado de la vida sexual, porque el hombre más fuerte, hablando de Sansón, fue vencido por esa parte. Era muy fuerte, usted y yo lo sabemos, pero tenía una debilidad moral. Entonces, por eso reiteradamente la Escritura habla de pureza, pureza, pureza. ¿En dónde? En esa área de nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso la Escritura es como el agua que usa usted y que uso yo para quitarnos la suciedad de cada día. Nos bañamos y quedamos limpios. Se va el polvo, se va toda contaminación y nuestro cuerpo está limpio. ¿Ok? Ese es el propósito del baño.
o de en la ducha, ¿no? ¿El qué? El quitarnos toda suciedad. Bien, la escritura entonces para usted y para mí es eso, es como si Dios derramara agua limpia para purificar nuestra mente, para purificar nuestro corazón, para purificar todo nuestro ser. ¿Ok? ¿Para qué? Porque Él demanda de usted y de mí pureza. Entonces, que ya no andemos como los demás, vanidosos, vacíos de propósito. Usted y yo no estamos vacíos de propósito. Tenemos un propósito: edificar el cuerpo de Cristo y llegar al reino de los cielos. Sí, ¿verdad? Ese es su propósito, ¿verdad que sí? No me diga otra cosa, porque digo, entonces, ¿verdad? Si usted dice, ¿qué teníamos que llegar al cielo? Bueno, ¿verdad? Si usted dice eso, entonces, espérese un momento, a ver, nos regresamos, ¿verdad? Y acepte a Cristo por principio de cuenta, ¿no? Y déjeme enseñarle los pasos básicos, el ABC del cristianismo, ¿no? Arrepentirse, que Dios le perdone los pecados, cambie su vida, porque usted va a ir al cielo. Eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Ok, pero ese es el propósito de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Y no lo estoy coimando, no lo estoy poniendo palabras en su boca para que usted diga sí, así. Ok, no, porque creo que es el propósito de venir a Cristo, de aceptar a Cristo, llegar al cielo y vivir por la eternidad con el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya tengo paz en mi corazón, ok. Pero, ¿verdad? Si solo me da el avión, allá usted, ¿verdad? Ok. Pero, ¿verdad? Entonces, guardemos ¿qué? Pureza. Guardemos la pureza de nuestras vidas. Entonces, concluyendo, esa área de nuestra vida es la que tiene que ser cuidada con mucho celo, con mucha dedicación, si me permite, hasta con lupa. Todo tiene que estar bien en esa área de nuestras vidas. Eso es lo que sostiene la vida de cada uno de nosotros. Sin la pureza en esa área de nuestras vidas, todo lo que hagamos no sirve, se va a caer al rato. ¿Por qué? Porque no tiene solidez o un fundamento estable. Y entonces entendemos por qué Jesús dice que si hacemos lo que Él dice, estaremos edificando sobre la roca. Pero si no hacemos caso de lo que Él dice, en Mateo 5, 6 y 7, Cristo habla de pureza, ¿ok? Por si no lo había notado, las bienaventuranzas, el sermón del monte, el sermón de la montaña, no sé cómo lo conozca, pero bueno, como está escrito en la Biblia, pues, ¿verdad? Si ahora usted pone mayor atención a lo que dice, usted encontrará pureza. Y luego por eso Jesús dice, pero si alguien no hace lo que yo digo, edificará su casa sobre la arena y será grande su ruina. Amén, gloria a Dios. ¿Ok? Sí, amados hermanos. Así que en todo sentido y en toda área, usted y yo no podemos hacer lo que queramos, lo que se nos antoje, sino lo que está escrito. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí vamos a
a concluir. Ok, Dios les bendiga allí.